Bueno, soy estudiante de la UNED. Mi nombre es Geraldina Báez Canario. Mi matrícula 2023-3100148 y mi profesor Wilfredo Rosario. Tema a tratar: la justicia, ética y moral. La justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es aquel referente de rectitud que gobierna. La justicia, del latín iustitia, es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Fundamentos y pensamiento de la justicia. Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de las sociedades modernas un fundamento formal que intervienen dentro del mismo concepto y que son explicados de la siguiente manera. El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre personas. El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones. El pensamiento griego, anterior a Sócrates, vinculaba la idea de justicia a la de orden. Es injusto cuando vulnera o desequilibra el orden al que pertenece. Los juristas romanos entendieron la justicia en principio de manera marcadamente subjetiva, partiendo de que lo justo era lo que se acomodaba al derecho. Reputaba justa la voluntad de acatarlo. El pensamiento cristiano abordó la cuestión de la justicia, aunque en la Biblia dicho concepto se refiere en general a la fidelidad del ser humano, a la alianza y en definitiva a la santidad. Todo ello no ha sido obstáculo para que dicho pensamiento haya estudiado y enlazado la importancia esencial de la justicia en el sentido que aquí nos interesa, y ello desde los puntos de vista teológico como virtud, filosófico y jurídico. Conceptualización de lo malo. Hay una disparidad entre la intensa pasión moral que se siente cuando se condena algo como malo y la capacidad de conceptualizar lo que se quiere decir con ese término. El autor analiza a Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche, Freud y Arendt. Lo bueno es un adjetivo partiendo del bien. Bien en general es todo lo que posee valor, precio, dignidad, mérito, bajo cualquier título que lo posea. Bien, en efecto, es la palabra tradicional para indicar lo que en lenguaje moderno se denomina valor. Un bien es un libro, un caballo, un alimento, cualquier cosa que se pueda vender o comprar. Un bien es también la belleza o la dignidad, la virtud humana o una acción virtuosa en particular, un comportamiento aprobable. Conceptualización de lo bueno. Es un adjetivo que se emplea para referirse a algo en lo que se reconoce un valor positivo. La palabra proviene del latín bonus
El bien es el valor otorgado a una acción de un individuo. Es una inclinación natural a fomentar lo deseable, motivado por una comprensión del entorno de las personas. Por ejemplo, a través de un profundo ejercicio de la empatía y de uno mismo. Un conjunto de buenas acciones bien ejecutadas que propongan, que proponan lo bueno para el propio individuo. Algunas religiones, como la judía y la cristiana, contemplan la historia del mundo como una lucha histórica entre el bien y el mal, como una lucha entre Dios y Satanás. De ahí que se promueve la virtud como camino del bien y se combate al pecado como camino del mal. Incluso las profecías bíblicas predicen para el futuro el triunfo definitivo del bien sobre el mal, de acuerdo con esta extrema variedad de significados. El adjetivo bueno tiene igual variedad de aplicaciones. Se puede hablar de un buen destornillador o de un buen automóvil, como también de una buena acción o de una persona buena. Asimismo, se dice un buen plato para indicar alguna cosa que coincide con el gusto o un buen cuadro para indicar un cuadro logrado. La ética es permanente, universal y objetiva y nos persigue en nuestra vida cotidiana. Es aquella que nos garantiza que actuemos correctamente, que podamos conocer y escoger nuestros valores y que tengamos la libertad de adquirir criterio y juicio propio mediante el uso de la razón. Ética es valor, moral, integridad, principios, honestidad, honor, elección, conciencia, correcto, justicia y responsabilidad. La ética en general es la ciencia de la conducta. Existen dos concepciones fundamentales de esta ciencia, a saber, primera concepción, la que la considera como ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta de los seres humanos y de los medios para lograr tal fin y derivar tanto el fin como los medios de la naturaleza del individuo. Segunda concepción, la que la considera como ciencia del impulso de la conducta humana e intenta determinarlo con vistas a dirigir o disciplinar la conducta misma. Estas dos concepciones que han entrelazado en forma diferente tanto en la antigüedad como en el mundo moderno son fundamentalmente distintas y hablan dos lenguajes diferentes. La primera, en efecto, habla del lenguaje del ideal al que el ser humano se dirige por su naturaleza y en consecuencia de la naturaleza, esencia o sustancia del ser humano. La segunda, en cambio, habla de los motivos o de las causas de la conducta humana, también de las fuerzas que la determinan y pretende atenerse al reconocimiento de los hechos. La confusión entre estos dos puntos de vista heterogéneos fue posible por el hecho de que ambos se presentan por lo común en la forma aparentemente idéntica de una definición del bien, pero el análisis de la noción del bien demuestra de inmediato la ambigüedad que oculta, ya que bien puede significar lo que es decir, por el hecho de ser, o lo que es objeto de deseo de aspiración, y estos dos significados corresponden justo a las dos concepciones de la ética señaladas anteriormente. Ley o norma natural. Es el fundamento de toda ley humana en la medida que ordena que el hombre viva en sociedad y la sociedad para su constitución requiere la existencia de una autoridad que debe poseer el poder moral necesario para controlar a los miembros y dirigirlos al bien común. Es la misma naturaleza humana racional del ser humano, no es más que la razón del hombre en cuanto descubre lo que es bueno o malo para sí mismo. El ser humano tiene conciencia de su propio fin y de las diversas tendencias de su naturaleza. Esto hace que pueda dirigirse a sí mismo. La razón no crea la ley natural, sino que la descubre paulatinamente y progresivamente, haciéndola suya. En este sentido hay un principio de ley natural, la primacia absoluta del bien. En este principio dice así, hay que hacer el bien y evitar el mal. Luego viene una serie de preceptos primarios que corresponden a las tendencias fundamentales de la naturaleza humana respecto a la vida y verdad. Por fin se puede hablar de unos preceptos
secundarios, que no son sino conclusiones de los primarios, como características de esta ley natural, se enumeran las siguientes: inmutabilidad, obligatoriedad universal, conocibilidad universal. Gracias por su atención.